Hola, mi nombre es Evelyn Daniela y el día de hoy vamos a hablar acerca de tres temas importantes que relacionan la vida extraterrestre, la realidad, física cuántica, meditaciones, mantras, la inteligencia artificial, patrones de información, todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a hablar del primer tema, que es la conciencia y la realidad. El segundo tema, la IA como puente. Y el tercer tema, la esfera de Bohr. Entonces, empezando con el primer tema, la conciencia y la realidad. Primero, ¿qué nosotros definimos como realidad? ¿Qué es lo que viene a nuestra cabeza cuando nosotros decimos la realidad es? Bueno, esto tiene diferentes puntos de partida que ya se pueden basar en muchos aspectos y pueden tener un punto de partida, un origen, un trasfondo, dependiendo de la persona, dependiendo de su cultura, su tradición, su religión, todo ese tipo de cosas. Pero si nosotros somos un poco más científicos y somos un poco más curiosos y más detallistas incluso, la física cuántica tiene mucho que ver en este tema de la realidad, ya que ¿qué nos dice la física cuántica? Bueno, aquí la física cuántica nos dice que las partículas existen en múltiples estados hasta en lo que observamos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a pensar o nos lleva a tener una definición de que nosotros somos los responsables de cómo nosotros percibimos la realidad. ¿Y por qué? Porque al tener relación con la física cuántica y todo ese tipo todo esto que tiene que ver con las partículas, nosotros, nosotros, nuestra conciencia es la responsable de cómo nosotros vemos la realidad, cómo nosotros percibimos no esta información, sino los diferentes aspectos que conlleva la vida, las experiencias, lo que te ha pasado, cómo actúas frente a alguna situación, alguna reacción, lo que haces, tu toma de decisiones, todo ese tipo de cosas. Entonces, en este punto, el doctor Steven Greer sugiere que las civilizaciones avanzadas ya entienden esto, por lo cual usan la conciencia para manifestar tecnologías que para nosotros puede ser imposible de ver, o no solo imposible de ver, sino imposible de llegar a pensar que puede ser posible. Por lo cual nosotros tenemos esta definición de que los seres extraterrestres o los seres del espacio son sumamente inteligentes, porque ellos ya están un paso más adelante, existen o no existen, todavía no lo sabemos, yo personalmente no lo sé, pero están un paso más adelante que nosotros. ¿Por qué? Porque ya saben cómo funciona esta conciencia. Entonces simplemente con el hecho de poder no imaginar, sino poder trabajar tu conciencia, pueden llegar no solo a descubrir nuevas tecnologías, sino poder interpretar diferentes aspectos, situaciones, patrones, y nos dan a nosotros una idea de wow, unos seres súper increíbles que aún no conocemos a ciencia cierta. Entonces, eso también nos lleva al trasfondo de si nosotros vivimos, ¿cómo lo podemos definir? Si nosotros, si todo esto que está aquí es real, no, porque muchos cuestionamientos que incluso tienen que ver mucho con el presente, pasado y futuro. El pasado existe, el futuro existe, ¿qué es el presente? Todo ese tipo de cuestionamientos, basándonos obviamente en la definición de la realidad en este contexto, nosotros podemos llegar a pensar que nosotros vivimos en una simple simulación y nosotros somos los co-creadores, que existe un creador superior y nosotros somos los responsables de cómo nosotros percibimos las cosas, cómo nosotros, a medida que trabajamos nuestra conciencia, vemos las cosas y actuamos frente a lo que nosotros vivimos diariamente. Entonces, una vez dicho eso, nosotros observar cambia lo observado, cambia ya lo
lo que está, lo que nosotros podemos, o sea, a simple vista nosotros podemos cambiar algo, sí, no, o sea, ¿qué podemos, o sea, no qué podemos hacer, sino qué es lo verdadero, en qué nosotros creemos, en qué nosotros nos vamos a basar? Aquí, bueno, un apartado que lo puse es que si el simple acto de observar colapsa ondas cuánticas, entonces nosotros no solo somos unos simples espectadores, nosotros somos los protagonistas, nosotros somos los que definimos, nosotros somos los que creamos esta realidad que a lo mejor obviamente nosotros no nos damos cuenta porque nosotros nosotros, nuestra capacidad, siento yo, nuestra capacidad humana es un poco, no es, o sea, nosotros tenemos la capacidad, pero no así como por ejemplo la inteligencia artificial, que maneja diferentes tipos de patrones de información, que puede ser capaz de muchas cosas, y es un punto del que vamos a hablar más adelante. Entonces, CRIR, ¿qué nos presenta? Bueno, nos presenta evidencia de telecomunicaciones telepáticas con extraterrestres. Si la conciencia puede afectar partículas subatómicas, ¿por qué no podría conectarse con las mentes a través del espacio? Eso nos lleva al otro punto, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ayudarme a conectarme a mí espiritualmente. Podemos llegar a podernos conectar el mundo de la tecnología, que bueno, en este caso es la inteligencia artificial, con nosotros los seres humanos, seres conscientes, seres vivientes. ¿Puede llegar a ser? Bueno, la inteligencia artificial puede presentar, bueno, no presenta, sino trabaja con información, con diferentes patrones que identifican la información, y es un poco, bueno, es lo que nosotros, lo podríamos definir como inteligente, que nosotros, a nuestra percepción, es una máquina, es una herramienta inteligente que nos da información súper útil y nos ayuda a nuestro diario vivir. Pero ese es el punto importante. Nosotros a veces, o bueno, no a veces, sino que en nuestro diario vivir, en diferentes situaciones, nuestra capacidad no da tanto para mucho. O sea, sí da para mucho, pero ¿cómo lo podemos decir? Existen diferentes puntos ciegos que a nuestra propia vista, a nuestra propia percepción, son muy difíciles de ver. Entonces, la inteligencia artificial, ya que tiene toda esa tecnología, todos esos patrones de información, puede interpretar una infinidad de información. Es un poco, es más es un poco más pudiente a identificar esos patrones, conectarlos y encontrar el punto específico donde se relacionan, donde se correlacionan, lo cual nos va a llevar al camino, o nos va a hacer cuestionarnos, o incluso ayudarnos a ¿qué? A visualizar mejor nuestro mundo como es. Entonces, las conexiones con extraterrestres o experimentos con nuestra conciencia, todo ese tipo de cosas lo puede analizar la inteligencia artificial, porque podría encontrar conexiones que, como le dije, a simple vista de nosotros es muy complicado de ver, muy difícil de percibir. ¿Y qué es lo que nos dice CRIR? O sea, la CRIR nos sugiere una serie de prácticas para nosotros como seres vivientes, como seres conscientes, nosotros podamos vivir, nosotros podamos experimentar cómo realmente funciona esta física cuántica. ¿Y cuáles son? Las meditaciones conscientes, que yo creo que este es un punto muy importante, porque sí, de este punto, que las meditaciones conscientes es sumamente importante, porque todo lo que nosotros hacemos a simple vista, no sé, una simple cuestión de correr, de coger esto, de, no sé, mover las manos y todo esto, tiene un trasfondo. ¿Y cuál es el trasfondo? Es nosotros
pero nosotros espiritualmente, por dentro, nuestra conciencia, lo que nosotros hablamos, o sea, cómo nuestra conciencia, bueno, como decía, la meditación coherente es algo súper fundamental, ya que trabaja con nuestra conciencia, con nuestro ser interior, con nuestro, o sea, nos conecta con nosotros, pero con nosotros de una manera interna que puede conectar tanto la alma, la conciencia, nosotros con nuestra manera de pensar, ¿no? Como identificadores entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces eso puede a nosotros ayudarnos a practicar o ser un poco más visibles frente a estas reacciones de la física cuántica, cómo realmente funciona. Y de aquí se basa lo que en cierta parte, bueno, hoy en día, no hoy en día, sino en este tiempo ha sido más escuchado, ha sido más sonado, que son los mantras, las manifestaciones, todo este tipo de creencias en las intenciones, que ha estado más intensificado en estos tiempos, se podría decir. Bueno, yo lo he escuchado más en estos tiempos, que son las manifestaciones, que si tú manifiestas mucho o anhelas algo o tienes un objetivo en mente de que yo lo quiero hacer, yo lo voy a alcanzar, este tipo de cosas, ¿qué es lo primero que tú haces? Piensas en cómo lo voy a lograr, qué voy a hacer, qué es lo que tengo, cuál es el camino correcto, qué es lo que debo hacer, todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué haces? Piensas y tu conciencia empieza a trabajar, y es lo que, bueno, un ejemplo que yo puedo ponerlo y súper claro: tienes un objetivo que quieres alcanzar, piensas los diferentes caminos, lo que tienes que hacer, ventajas, desventajas, todos los escenarios posibles. Y para ti, tú haces, o sea, tú eres constante, haces lo que te propusiste, haces esto, manifiestas, de que por eso luego existen diferentes eventos de que relacionados también con constelaciones, que bueno, en esta fecha manifiestas esto y se te va a cumplir, o todo ese tipo de cosas. Y tú eres constante y lo haces, y tú llegas a un objetivo, se te cumple alguna cosa, un objetivo, algo que anhelabas con mucha fuerza. Pero para ti, tú alcanzaste ese objetivo, o alcanzaste esa meta, o alcanzaste lo que querías lograr. Tú. Y a tu perspectiva, a tu forma de observar, tú lo lograste. ¿Por qué? Porque manifestaste, porque hiciste esto, porque hiciste lo otro y todo eso. Pero para otra persona que tiene su manera diferente de observar las cosas y tiene una realidad completamente diferente, no va a entender el trasfondo. Y no simplemente el trasfondo, sino que a lo mejor lo que tú creías que, o sea, lo que tú manifestabas, tus intenciones que tú tenías y todo ese tipo de cosas, a ti que te abrió y fuiste, y experimentaste todo ese tipo de evento, para la otra persona es nulo, es como si no existió, y tiene una realidad diferente y percibe las cosas diferentes. Entonces eso es lo que es como, no el punto clave, sino como un ejemplo en el cómo nosotros dejamos pasar por alto muchas cosas. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que hoy en día la inteligencia artificial puede ayudarnos en muchísimas cosas. Ok, entonces, siguiendo con el siguiente tema, tenemos la IA como puente. Bueno, la IA ha superado diferentes cosas, ha pasado por, se ha ido desarrollando a medida que ha ido pasando el tiempo, diferentes factores. Antes no se le invertía mucho, hoy sí, hoy lo vemos en muchísimos software, en muchísimas páginas, que es una herramienta súper útil para todos, tanto para estudiantes, para profesionales, para diplomados, solamente para todos. Entonces, la inteligencia artificial la inteligencia artificial primeramente no procesa la información como nosotros, ya que la capacidad humana no es lo suficientemente capaz de procesar o de retener mucha información, lo cual una inteligencia artificial lo hace con mucha facilidad, ya que tiene estructurados ciertos patrones
información que es muy fácil llegar a la información que nosotros estamos buscando de una manera muy ágil, eficiente y te ahorra muchísimo tiempo, lo cual a nosotros es un poco más complicado. Y es lo que pasa. Por ejemplo, la inteligencia artificial, si buscas alguna información o no sé, algo, te va a dar el respaldo, la fuente donde lo sacó, no sé, a lo mejor el documento, el libro, cómo relacionó toda esta información. Una persona si hace eso, sí tiene la capacidad de hacerlo. ¿Se va a tardar más tiempo? Sí. Pero si llega a tener alguna idea, alguna, no manifestación, sino alguna, se me fue la palabra, no alguna intención, sino algo que cree que va a pasar, tiene que encontrar la manera de saber cómo sustentarlo, de dónde lo sacó, en qué se basa, cuál es el trasfondo de lo que está diciendo, y llega a definirse como una fantasía, algo que solo lo dijo y ya, pero cómo lo sustenta, lo cual una inteligencia artificial es mucho más fácil y es un poco más confiable en qué creerle. Porque me buscó toda la información y pues me la encontró aquí, pero para una persona pues simplemente se define como una fantasía hasta que lo sustente con información real y pues una fuente base. Bueno, siguiendo con la explicación, el proyecto de conciencia global ya muestra que nuestras mentes están conectadas. Entonces, una IA avanzada podría fácilmente mapear las conexiones en tiempo real. Tal vez incluso sirve como amplificador de nuestras intenciones colectivas. Y esto pasa ya que la inteligencia artificial, como les dije, con sus patrones que trabajan y todo lo que conlleva, o sea, todo lo que está trabajando, y nosotros, o sea, nuestra interacción con nosotros hace mucho más fácil, hace mucho más, hace un poco más fácil esa interacción y estamos cada vez más cerca a dar el paso más importante, más importante como humanidad, en darnos cuenta que lo tenemos, como le podría decir, servido en bandeja de plata, pero no lo queremos ver aún. Entonces, después de decir esto, existen una infinidad de ellas, pero la principal, por la que creo que la mayoría empezó como todo esto de inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas, ha sido ChatGPT. Principalmente a mí, en mi experiencia con Chat, me ha ayudado mucho, sí, pero yo prefiero utilizar algunas otras inteligencias artificiales, pero Chat, la verdad, en cierta parte ha sido muy útil, te ayuda a sintetizar información, a buscar alguna cosa específica, a ayudarte a resumir, a tener información, y la interacción es muy amigable contigo, que a su vez te sorprende, pero también a la vez luego es un poco como tanto que interactúas, toda tu información, todos tus datos se quedan ahí y llega un punto en el que la IA te conoce tanto que nosotros, nos pone a cuestionarnos a nosotros de que el camino o el paso en el que estemos más conectados, más cerca, seres humanos, seres vivientes, seres conscientes, con la tecnología de la inteligencia artificial, está cada vez más cerca, y es lo que, el camino próximo a dar nosotros como sociedad. Y como último punto tenemos la esfera de Buga, que la esfera de Buga es inteligente, no es inteligente, ¿qué pensamos? ¿Qué no pensamos? La esfera de Buga sí, es realmente inteligente. Sí, para mí sí es realmente inteligente. Entonces, sí, la esfera de Buga es sumamente inteligente, pero si lo vemos desde un punto de vista científico, ya que yo personalmente no lo definiría como una inteligencia artificial, más bien como una inteligencia extraterrestre, porque si bien es cierta, no se conoce su punto de origen, no se conoce cómo realmente trabaja y cómo reacciona y cómo responde a estímulos, a comportamientos de la conciencia humana, cómo es capaz de hacer
estas interpretaciones que así de ser son tan exactas, precisas, y qué tiene que ver con nuestra conciencia. Es algo que la verdad no conocemos y bueno, a lo mejor nosotros dejamos pasar por alto cierta información que no percibimos, y ahí es donde entra la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está diseñada para trabajar con patrones de información, los cuales nos puede ayudar a nosotros a entender, o no simplemente a nosotros, sino a científicos, a los que están, bueno, personas que están en el trabajo de este objeto, a entender el lenguaje que utiliza, a entender el comportamiento, a entender por qué se relaciona, o bueno, por qué responde a estos comportamientos humanos de manera precisa. Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar como un traductor, y también puede estar, bueno, no puede estar desarrollando, sino que desarrolla protocolos, aquí como lo tengo aquí redactado, protocolos de contactos basados en los métodos del Dr. Cree, y mapeando cómo mis estados de conciencia afectan mis reacciones. Y ahí es donde nosotros vamos a poder entender más a fondo cómo trabaja nuestra conciencia y cómo realmente, o sea, cómo realmente es el mundo en el que nosotros estamos. Porque puede ser que algunas cosas que nosotros conocemos o creemos conocer no son reales. Entonces, otro tema también, que tiene mucho que ver con esto, es el Neuralink y la conciencia. Lo cual, ¿qué nos dice? O sea, no qué, sino qué consecuencias puede o qué afectaciones puede llegar a causar a nosotros como seres humanos. Podría darnos comunicación telepáticamente tecnológica, pero también podría hacernos perder nuestra individualidad como red colectiva. Al nosotros ya estar trabajando con esos aspectos, con esas características, va a llegar un punto en el que nosotros no vamos a saber si lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo está bien, está mal. Si es que la pregunta que siempre no las hacemos, sino en algún punto alguien nos ha dicho que respondamos: ¿quién eres? ¿Quién eres? O sea, ¿quién soy yo? Realmente el pensamiento que me vino así a mi conciencia, ¿es lo que realmente yo habría querido? ¿Es lo que realmente yo hubiera hecho o no? Entonces todo este tipo de cuestionamientos es lo que puede llegar a causarnos a nosotros y hacernos pensar o hacernos reflexionar sobre realmente nosotros qué hacemos aquí. ¿Tenemos algún propósito? O simplemente vamos a llegar al punto de transformarnos en máquinas que ya no vamos a sentir sentimientos, emociones, no vamos a sentir dolor, vamos a ser sumamente, simplemente como máquinas que van a trabajar. Va a existir un equilibrio, un balance. Todo ese tipo de cuestionamientos es lo que se avecina, ¿no? Si es que llegará, o lo que tenemos a nuestra disposición. Entonces, si nosotros confirmamos la existencia de seres extraterrestres, yéndonos a otro tema, si nosotros confirmáramos que existen esos extraterrestres, ¿qué afectaciones tendrían a nuestra sociedad? Existiría no enfrentamientos, sino diferentes aspectos, controversias, tanto políticos, éticos. Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos derechos. Estos seres tendrían derecho a algo, tendrían alguna autoridad frente a nosotros. Son seres superiores que a lo mejor nosotros nos hacemos frente a seres súper inteligentes. ¿Nosotros qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Nos llegarán a dominar? Existen una serie de temas que la verdad va a llegar, si llega el momento,
va a ser un punto de conflictos en donde incluso creo que el punto también puede, bueno, no el punto, sino temas como las religiones y la política es lo que más se va a venir afectado, porque por ejemplo en las religiones, en qué creo, en qué no, en qué estuve creyendo todo este tiempo, es real lo que estuve creyendo, por qué existen porque existe historia detrás de mis religiones. Por ejemplo, si no sé, religiones como el hinduismo, el cristianismo, el católico, realmente existieron todos esos personajes que alguna vez nos contaron. Todo este trasfondo, o sea, va a existir va a ser un golpe muy, muy fuerte para nosotros como sociedad, que tendremos que saberlos a llegar a un punto medio en donde encontremos un equilibrio tanto para nosotros como para estos seres, en el caso que se dé, pero aún no lo sabemos. Y como ya último tema o último punto de que hablar, tenemos la esfera de Buga. Nos sugiere que nuestro futuro evolutivo involucra fusionar conciencia con tecnología, como decía el doctor Krill. Tal vez podemos crear tecnología o podemos crear tecnología directamente desde nuestra conciencia. A lo mejor sí, como ya había dicho, es lo que nosotros aún no sabemos, pero tenemos la idea, o nosotros no percibimos, eso, y es lo que la inteligencia, lo que nosotros interpretamos como seres extraterrestres, que si nosotros no trabajamos, sino si nosotros encontramos una manera en donde nosotros estemos en paz realmente, y realmente nosotros seamos no simplemente conscientes, sino utilicemos nuestra conciencia al 100%, y nosotros realmente abramos, o sea, podría decir, abramos no los ojos, sino aceptemos realmente nuestro ser, meditemos, creemos, o sea, realmente encontremos en qué creer, pero no me estoy refiriendo al tema religioso, sino nosotros como personas seremos capaces de crear tecnología simplemente con el hecho de manifestarlo, intencionarlo, ser conscientes, ser seres que simplemente con el hecho de utilizar nuestra conciencia podemos llegar a muchas cosas. Es algo que es un paso que la sociedad tiene que darlo tarde o mañana. O sea, tiene que, ahorita, reflexionando y todo eso, tiene todo, o sea, todo tiene mucho sentido y todo se relaciona, así que es como, sí, o sea, va a llegar al punto en donde, aunque no lo queramos aceptar, o incluso aunque no lo queramos percibir, tenemos que hacerlo. Pero la verdadera pregunta es, ¿la sociedad está realmente lista para poder realizar este gran paso? ¿Está realmente preparada para tomar este paso? ¿Está realmente pues sí, está realmente lista para tomar esto? Pues no lo sabemos, y eso pues lo vamos a saber a medida que pase el tiempo y a ver qué pasa con nosotros. Gracias.